Austríacos contra austríacos, 1788. Este episodio es considerado por muchos como el peor caso de fuego amigo en la historia, y todo por culpa del alcohol. En septiembre de 1788, durante la Guerra Austro-Turca, el ejército austríaco sufrió un desastre cerca de la ciudad de Caransebeș, en la actual Rumanía. Un grupo de soldados cruzó un río en busca de los otomanos, pero en lugar de hallarlos se encontraron con unos gitanos que les vendieron alcohol. Más tarde, otros soldados austríacos llegaron y también quisieron beber, pero los primeros, ya embriagados, se negaron y levantaron una defensa alrededor del licor. La tensión acabó en una pelea y alguien disparó. El enfrentamiento se desató entre los propios austríacos. En medio de la confusión, alguien gritó en rumano: «Turcos, turcos», lo que sembró el pánico. Como el ejército estaba formado por soldados de distintas etnias y lenguas, muchos no entendieron las órdenes de sus oficiales. Cuando los mandos gritaban en alemán: «Hold, hold, alto», algunos pensaron que decían «Alá, Alá», y creyeron que realmente estaban siendo atacados por otomanos. Los soldados, aterrorizados, huyeron hacia su propio campamento. El general Colloredo, creyendo que se trataba de un asalto real, ordenó abrir fuego de artillería contra su propia tropa. 2 días después, el ejército otomano apareció y, al encontrar el campamento lleno de muertos y heridos, tomó la ciudad sin combatir. El número exacto de bajas nunca se supo. Algunos informes hablan de 150 muertos, otros de más de 1000 heridos. La profecía Xhosa, 1856 al 1858. En 1856, una joven Xhosa llamada Nonkaguse aseguró haber recibido un mensaje de los espíritus de sus antepasados. El pueblo debía sacrificar todo su ganado y destruir sus cosechas. A cambio, los muertos resucitarían, surgirían animales sanos, la tierra florecería y los colonizadores europeos desaparecerían. La situación ya era crítica, pues una enfermedad llamada pulmón bovino estaba diezmando el ganado. Su tío Mlakasa, líder espiritual y excristiano convertido, apoyó la visión y convenció a jefes como Sarili de cumplir la orden. Durante un año, los Xhosas sacrificaron cerca de 400,000 reses y dejaron de sembrar. El milagro nunca llegó. A inicios de 1858, la hambruna mató a unas 40,000 personas, y muchos otros huyeron al Cabo, bajo dominio británico, en busca de comida y trabajo. El gobernador George Grey aprovechó la catástrofe para confiscar más tierras Xhosa, imponer trabajos forzados y repartir territorios a colonos. Este desastre marcó el fin de la resistencia Xhosa y facilitó el avance colonial británico en Sudáfrica. La partición de India, 1947. En 1947, los británicos decidieron poner fin a su dominio en India dividiendo el territorio en 2 nuevos estados, India y Pakistán. El trazado de la frontera fue encargado a un abogado británico, Cyril Radcliffe, quien nunca había estado en India y tuvo solo unas semanas para hacerlo. La idea era separar las regiones de mayoría musulmana, Pakistán, de las de mayoría hindú y Sikh, India. Pero el proceso fue precipitado. Lord Mountbatten adelantó la independencia a agosto de 1947, dejando poco tiempo para organizar nada. La frontera definitiva se anunció el 17 de agosto, 2 días después de la independencia. Millones de personas no sabían en qué país habían quedado, y el nuevo límite dividió pueblos, familias y tierras. Comenzó entonces una de las migraciones más violentas de la historia. Entre 12 y 20 millones de personas se desplazaron, con musulmanes hacia Pakistán e hindúes y sikhs hacia India. La violencia fue brutal. Entre varios cientos de miles y 2 millones murieron, con masacres, torturas y secuestros de decenas de miles de mujeres. Trofim Lysenko, URSS, 1930 a 1960. Trofim Lysenko fue un agrónomo soviético que, con el apoyo de Stalin, impuso sus teorías pseudocientíficas en agricultura. Rechazó la genética mendeliana y afirmó que los caracteres adquiridos podían heredarse. Por ejemplo, que enfriar semillas de trigo haría a las futuras plantas más resistentes al frío. Sin pruebas, pero con respaldo político, en 1940 fue nombrado director del Instituto de Genética. Desde allí persiguió a los verdaderos científicos. Muchos fueron encarcelados o murieron, como Nikolai Vavilov. Lysenko obligó a los campesinos a usar sus métodos, como sembrar semillas muy juntas porque no competirían entre sí. El resultado fue desastroso, pérdidas agrícolas y hambrunas que mataron a millones en la URSS.
Sus ideas incluso influyeron en China durante el Gran Salto Adelante, 1958, contribuyendo a la hambruna que costó decenas de millones de vidas. Tras la muerte de Stalin, perdió poder y fue desacreditado en los años 60, pero el daño ya era irreversible. Los mercenarios en Manzikert, 1071. El emperador bizantino romano IV Diógenes reunió un gran ejército para recuperar tierras en Anatolia, perdidas ante los selyúcidas. Entre sus tropas había mercenarios extranjeros, incluso turcos, con poca lealtad al imperio. Romano dividió su ejército, pero una parte nunca regresó. Avanzó hacia Manzikert y lo tomó fácilmente, aunque los selyúcidas comenzaron a hostigarlos con caballería ligera. En la batalla, al intentar retirarse al anochecer, un general rival, Andrónico Duques, desobedeció y abandonó el campo. Esto causó el pánico. Muchos desertaron, aunque algunos armenios y la guardia personal del emperador resistieron. Finalmente, Romano fue capturado, el primer emperador bizantino apresado por un musulmán. Liberado después, fue depuesto y cegado por la familia Duques, muriendo poco después. La derrota abrió la puerta a la pérdida de gran parte de Anatolia para el imperio bizantino. La decisión Dred Scott, 1857. Dred Scott, un esclavizado de Missouri, demandó su libertad argumentando que había vivido en territorios libres. Su caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que falló en su contra, o dictó que ninguna persona de ascendencia africana podía ser ciudadano estadounidense, libre o esclavizado, o declaró que los esclavos eran propiedad protegida por la Constitución, o invalidó el Compromiso de Missouri, 1820, que limitaba la expansión de la esclavitud. El fallo indignó al norte, fortaleció al movimiento abolicionista y al Partido Republicano de Abraham Lincoln, y aceleró la llegada de la Guerra Civil 4 años después. La invasión de Irak, 2003. Estados Unidos y el Reino Unido, liderados por George W. Bush y Tony Blair, invadieron Irak alegando que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y vínculos con Al-Qaeda. Pese a que los inspectores de la ONU no hallaron pruebas, la invasión comenzó el 20 de marzo de 2003 con la táctica de Socando, choque y pavor. El 9 de abril, Bagdad cayó y Saddam huyó. El 1 de mayo, Bush proclamó el fin de las operaciones principales, pero nunca se encontraron armas. Irak se sumió en el caos, saqueos, insurgencias y violencia sectaria. La guerra minó la confianza en los medios y en el gobierno, y aún hoy sus consecuencias son visibles. Luis XVI y la ayuda a América, 1778 al 1793. Francia, debilitada tras perder colonias en la Guerra de los 7 Años, buscó revancha apoyando a las 13 colonias contra Gran Bretaña. Luis XVI envió dinero, armas y tropas, logrando la victoria en Yorktown, 1781. Pero la guerra dejó a Francia con una enorme deuda y pocas ganancias. El malestar económico, sumado a malas cosechas, desató la Revolución Francesa, 1789. Luis XVI intentó escapar en 1791 para buscar apoyo extranjero, pero fue capturado. En 1792 la monarquía fue abolida, y en enero de 1793 fue ejecutado en la guillotina por traición. Su muerte marcó el fin del absolutismo en Francia y la consolidación de la República.